Bueno, bien, estamos entrevistando al doctor Cristian Salas, un buen ex procurador. Estamos analizando el caso de Richard Swin, que la verdad de anécdota no tiene nada y que más bien estaría destapando esta, este asunto que se conoce no solo en este gobierno, sino en otros, que es el tomar al Estado como una chacra donde un gobernante puede hacer lo que le da la gana y donde puede incluso decir en conferencia de prensa pues que se le ha pagado prácticamente un favor a un sujeto que, a la luz de los hechos, doctor Salas, y por algunos extractos de ciertas conferencias que dio, pues no tenía ni los requisitos de sapiencia, como él mismo dice, ni mucho menos. Más bien me parecía un hombre que rápidamente hace un copy-paste de Wikipedia e incluso se da el lujo de citar a Gandhi, ¿no? No sé si habrá leído toda la obra de Gandhi, pero más allá de su performance personal, yo le quiero preguntar por las decisiones que acaba de tomar la Procuraduría. ¿Le parece un exceso que se pida el testimonio del presidente de la República? No, para nada. Considero que la Fiscalía, a pedido de la Procuraduría o directamente de oficio, puede tener Ujú. en su plan de investigación, citar también al propio presidente de la República. Claro, está en condición de testigo porque recordemos que su calidad de alto funcionario no le permite ser investigado, ¿sí?, durante el periodo que dura su mandato. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero a efectos Ujú. de tomar alguna información, recabar algún dato respecto a la participación de este señor en la campaña, con quién se relacionaba, si efectivamente ese favor se ha dado. Bueno, la Fiscalía puede recabar sin duda esta información. Algo importante, para que no se nos vaya de la cabeza, es también a no solo ver las cualidades del postor frente a un servicio de contratación con el Estado, sino también la necesidad del servicio. Esto es vital, la necesidad del servicio. En este caso, un servicio para levantarle la moral, el ánimo a los trabajadores del Ministerio de Cultura. Bueno, ¿qué tan significativo puede ser, qué tan necesario y útil para la función pública? Y sobre todo, si justifica el monto del pago del servicio. Hace minutos yo acabo de terminar una sesión de capacitación virtual con la Corte Superior de Justicia de ICA, con los magistrados de ICA, Ujú. con quienes conversamos acerca del tema de los ceses de prisión preventiva en el contexto del COVID y cómo poder resolver correctamente. Gratis, Ujú. una hora, gratis. La pregunta es, ¿esa información a estos funcionarios públicos resulta útil para su trabajo? Sí. ¿Cuánto se podría pagar por ello? Comparemos esto, que te estoy dando un ejemplo nada más, comparemos esto con esas charlas que por conocimiento público se han dado respecto a este señor, ¿no? ¿Hay alguna equivalencia, hay una razonabilidad en cuanto a la necesidad y la proporción del pago por ello? Son cosas que un fiscal tiene que tener en cuenta a efectos de encontrar indicios serios. Ahora, la semana pasada, en un reportaje que hicimos en el programa, descubrimos que Richard Swin había tenido reuniones, ¿no es cierto?, privadas, personales, visitas, que está registrado, además, oficialmente con la ex ministra Balbuena y con el ex ministro de Cultura y también primer ministro Salvador del Solar. De hecho, hoy también aparece un reportaje de la unidad de investigación en el diario El Comercio y también recoge los mismos datos que hemos publicado. Parte de este recojo de información pasa por entrevistar a estos dos exministros y preguntarles qué cosas tenían que hablar con este sujeto que hace alarde, ¿no es cierto? Él en uno de sus descargos, realmente patético, dice que él ha renunciado a una ministra, que él se estaba probando el fajín, luego ha tratado de cambiar el testimonio y ha dicho que estaba haciendo una parodia de sí mismo. O sea, uno puede terminar parodiándose cuando se conoce este tremendo escándalo. Me pregunto, ¿con quiénes más se ha reunido Richard Swin y qué ventajas habría sacado de estas reuniones o de sus supuestos vínculos con el poder expresado en sus fotografías? Considero que el fiscal a cargo de la investigación no solo va a tener que citar a estos dos ministros señalados, sino a todos los ministros bajo cuya gestión se desarrollaron estas contrataciones.
porque este tipo Ujú. de contrataciones no pueden pasar así por alto y los titulares de este ministerio tienen el deber de velar por el adecuado manejo de los recursos estatales del ministerio. Otro dato Pero la ministra importante Guillén que ha la dicho que ella Fiscalía no en sabía este caso va nada. a O sea, tener un que ministro considerar puede son no los saber vínculos nada, porque con aparentemente quienes todo partía de la Gerencia de estaba. Recursos Humanos. ¿Esto es posible? Perdón, Milagro, no te escuché. Sí, doctor Salas, me preguntaba y le hacía referencia al caso de la ex ministra Sonia Guillén, que acaba de renunciar y que ella dijo que no solo sentía vergüenza, sino que además no solo no lo conocía, sino que también desconocía sus contratos. Y entonces se sabe ya por nuestras informaciones que la mayoría de los contratos venía directamente de la Oficina de Recursos Humanos. ¿Es posible que los ex ministros digan que no lo conocían ni en pelea de gallos y que no sabían de sus contratos? Es posible que lo diga, pero justamente ahí viene la labor de investigación. Aquí lo que se tiene que hacer es levantamiento del secreto de las comunicaciones, básico. Levantamiento del secreto de las llamadas telefónicas, los registros de correo electrónico, entre con quienes conversaba. Toda esa serie de información va a permitir tener alguna idea del nivel de contacto con los funcionarios. Este dato es importantísimo porque en materia de delitos de corrupción, los contactos o los vínculos entre el postor y el funcionario, los funcionarios públicos, es vital justamente para generar niveles de sospecha. Ok, y doctor, le quiero preguntar por algo que puede parecer anecdótico y quiero pedirle a mi productor Quique Montenegro que por favor ponga en pantalla total la foto de Richard Swing en el salón dorado, ¿no es cierto? En esta sala donde se recibe a los embajadores, eh, son sillones que para mí ha sido una sorpresa verlos forrado con una tela atigrada, ¿no? Estos sillones, eh, doctor Salas, que para muchos puede ser anecdótico y bueno, dependerá de cada gusto estético adjetivar si son de buen gusto o no, me llama la atención porque han reemplazado a estos tapices gobelinos franceses que hacían juego con el Salón Dorado de Versalles. Es decir, a lo que quiero llegar, se habrían sacado los tapices franceses que estaban en Palacio de Gobierno para usar otras telas, pero se deja de lado un tema muy importante. Palacio de Gobierno es un museo. Palacio de Gobierno no es el palacio ni de Martín Vizcarra, ni de PPK, ni de Ollantumala, ni de Alan García, ni de, os estoy recordando todo, no es la propiedad de ningún presidente. Palacio de Gobierno es un museo nacional y tiene que, hasta donde yo he podido seguir un poco la historia, tiene que seguir los parámetros, ¿no es cierto?, con los que fue diseñado, etcétera. Estas remodelaciones que hoy, para empezar, es sorpresa para todos, por justamente las fotos de Richard Swing, tendrían que ser investigadas. O sea, me pregunto, ¿qué otras refacciones o remodelaciones se han hecho en Palacio sin que nosotros estemos enterados? ¿Eso también se tendría que investigar? Bueno, en realidad no va el cuestionamiento por el tema de gusto, sino por el tema de gasto y de afectación al Ujú. patrimonio, ¿no es cierto? Por ahí va el cuestionamiento. Y claro, Porque eso va más allá de si le ya gusta o no la que tela tigrada o dalmatesca o lo que quiera. Uno puede decorar su casa como le dé la gana. Me pongo a pensar que si en términos de gasto y además de oportunidad, o sea, esos sillones tenían un estilo que correspondía a un museo. O sea, nadie puede en su sano juicio hacer lo que le da la gana con un palacio presidencial, pero estamos viendo por las fotos de Richard Swing que sí, que se ha hecho remodelaciones a gusto personal o no sé, siguiendo qué patrones. Esto, por ejemplo, también se debería investigar qué gastos se han hecho en Palacio de Gobierno y qué remodelaciones que desconocemos. así es, así es. En ese sentido va la observación, entiendo. Y claro, tendría que ser investigado partiendo del encargado de administración de eso. Lo que pasa, Milagros, es que muchos de los políticos que hemos tenido en el sillón presidencial todavía mantienen esa cultura monárquica y patrimonialista de la cosa pública, ¿no? O sea, creen que Ujú.
el lugar que ocupan provisionalmente es suyo. Ese es un criterio totalmente errado, ¿no? O sea, nada del presidente de la República, pobrecitos, o de cualquier funcionario, nada de lo que usan en ejercicio de su función es de ellos, es del Estado, es el erario nacional. Lamentablemente muchos no lo entienden así y creen que es su espacio y disponen de los recursos y caudales como si fueran de ellos, como si fuera patrimonio privado. Y justamente a raíz de eso es que se generan todo este conjunto de hechos sospechosos que sin duda se tienen que investigar. Ahora, en honor a la verdad, me están diciendo a través del Twitter que ese cambio de los sillones no es obra de Vizcarra, sino de Humala, ¿no? Y que estos cambios en el Salón Dorado habrían correspondido a la gestión de Humala. La verdad es que yo por primera vez lo veo y no voy a hacer mayores comentarios de este gusto estético, pero no se puede cambiar un museo como es Palacio de Gobierno así nomás, ¿no? Ahora, hay más datos que le quiero preguntar. El último viernes 22, el semanario Hildebrand difundió que en julio del 2019, Palacio de Gobierno contrató los servicios de una empresa francesa para comprar alimentos en establecimientos con una tarjeta electrónica, ¿no es cierto? El propio presidente ha dicho de que es una tarjeta que sirve para la alimentación y que se permitía un desembolso más o menos establecido y que él ha rechazado cualquier tipo de irregularidad, ¿no? Él enarbola la bandera de la transparencia y de la anticorrupción. Antes se habló de unos seguros de salud que se pretendía adquirir para él y para su familia, además una licitación que fue abortada, ¿no? Una licitación que se pretendía un seguro realmente millonario y que creo que ningún peruano, salvo los millonarios, podrían tenerlo. Y ahora sabemos de este contrato inusual, dicho sea de paso. ¿Hasta qué punto se puede llegar a descubrir o quién es el llamado a descubrir cómo se está manejando el dinero, la caja de los peruanos en el terreno presidencial? No sé si me dejo entender, porque hoy día, claro, Vizcarra es más o menos intocable, el Ministerio Público va a asumir este interrogatorio, pero rápidamente se desvía la noticia y se trata de hacer creer o de hacer entender con unos chats realmente filtrados por un cerebro interesado de que Swing no responde a Vizcarra sino a PPK y los PP causas lo han desmentido con todas sus letras. Entonces me pregunto, ¿quién es el llamado a investigar qué es lo que realmente está sucediendo en Palacio de Gobierno con los gastos administrativos y lo más importante, cuántos Richard Swing existen en esta gestión? Respecto a la irregularidad en el manejo de fondos en cualquier institución pública, sin duda que siempre Contraloría es la llamada a indagar. Si después de esa evaluación de control se encuentra alguna irregularidad que linda con lo penal, es ahí donde la Contraloría remite esa información a la Fiscalía. Recién en ese contexto, esa es la dinámica de indagación. Ok, perfecto. Quería que nos aclare. Y lo otro que le quería preguntar, hoy día se tiene también la noticia en el plano de procesos judiciales, que usted también conoce, que el ex gerente municipal de Susana Villarán acaba de acogerse a la colaboración eficaz, ¿correcto? Y que va a contarlo todo en el caso de los aportes millonarios a la campaña de la ex alcaldesa. Pero me ha llamado la atención el hecho de que también va a hablar sobre Westfield Capital. Yo no sabía que José Miguel Castro podía tener algún tipo de relación con PPK. Entonces, esta sí es una novedad y imagino que nos iremos enterando, pero ¿qué opinión le merece qué opinión tiene de esta noticia de que José Miguel Castro finalmente se acoge al proceso de colaboración eficaz después de tantos años y después de negar
que habría existido corrupción mientras él fue gerente municipal? Como siempre, toda colaboración eficaz, toda postulación a colaboración eficaz, siempre tiene que ser tomada con pinzas. Y esto ya los fiscales lo deben de tener claro. Cuando alguien quiere acogerse, quiere someterse a un procedimiento de colaboración eficaz, es porque quiere salvarse, ¿sí? Hay que tener eso claro. Entonces, para salvarse, cualquier persona que tiene o que ha padecido prisión, que va o que tiene a portas la prisión, siempre va a tratar de dar la información que le convenga, información que perjudique a otros y va a tratar siempre de disminuir su responsabilidad. Siempre. Entonces, el fiscal tiene que tomar esa información con pinzas. ¿Qué significa esto? Que se va a recabar esa declaración, pero esa declaración tiene que ser corroborada. Esa información tiene que ser información nueva. El colaborador eficaz no es aquel que le dice después de 2 años de investigación al fiscal, fiscal, todo lo que tú has conseguido, todo es cierto, así que yo reafirmo todo lo que tienes. Ese no es un colaborador. El colaborador es aquel que le da información nueva al fiscal y dice, fiscal, tú no tienes este nombre, porque, fiscal, a ver, tú no tienes José este Miguel dato, Castro ha contado que en efecto ha reconocido ante el fiscal Puma que los 4 millones de dólares donados por OAS para la no revocatoria eran, primero, era dinero negro, ¿no? Venían de la caja 2, de estas estructuras corruptas que se hizo para hacer presobornos o como usted quiera llamarlo. Pero por otro lado, también le ha dicho al fiscal Puma que él sí tiene información sobre las asesorías brindadas por Wainswell Capital, empresa, todos conocemos, del expresidente Kuczynski, y está de alguna manera ratificando la versión de Barata. ¿En qué sentido? Barata ha dicho que fue José Miguel Castro quien tramitó la entrega de los aportes junto con el empresario Gerardo Sepúlveda. Gerardo Sepúlveda, acuérdese que está en nuestro país, que tiene que ser interrogado. Y según este informe, ha sido el ex congresista y asesor de PPK, Gilbert Violeta, quien habría visitado a Castro en el 2013 para invitarlo a un desayuno con la finalidad de hacer una presentación sobre rutas de Lima. En ese caso, el postulante a colaborador no solo tiene que decir que lo que otro colaborador dijo es cierto, no basta eso. Este nuevo postulante a colaborador tiene que corroborar o indicar cómo puede probar lo que dice. A ver, me reuní en tal lugar, muy bien, mira, acá están las fotos, mira, acá están las conversaciones que nos citamos, la grabación de mi casa, la grabación del restaurante. Tiene que proporcionar información nueva que corrobore esa información. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los colaboradores. De ser cierto, lo ponemos en esa hipótesis, de ser cierto lo que vaya a decir, sin duda va a constituir le va a decir a alguien desde la otra orilla. Uno no va a hacer acuerdos con grabadora, salvo los vivos, ¿no? Salvo los que quieren tenerte agarrado, ya sabe usted de dónde. Entonces, ¿cómo podría justificar, ¿no es cierto?, esta declaración José Miguel Castro si él lo que está haciendo es corroborar lo que dice Barata y decir sí, en efecto, ¿no? Yo fui el intermediario o yo sabría, ¿no?, de este dinero, no solo el que le cayó a Susana Villarán, sino también el que le habría caído a PPK a través de Sepúlveda. Pero hay una diferencia básica. En ese tiempo, Villarán era alcaldesa y PPK no era funcionario público, no sé si me dejo entender, pero a la larga ambos personajes están metidos justamente en un proceso judicial engorroso por los testimonios que han venido de Brasil. Esa precisión que formulas es trascendente. Por lo siguiente, si el postulante a colaborador dice, sí, cometí un delito, pero no tengo cómo probarlo, no va a ser jamás colaborador. Mira, no va a ser jamás colaborador. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que él está diciendo? Una mera confesión. No es colaborador, es alguien que se está rindiendo y confiesa. Se toma como una declaración en el proceso. En cambio, el colaborador es aquel que va a recibir beneficios por información trascendente, que en este caso no sería, porque simplemente él
reconoce responsabilidad, pero no aporta nada, no es eficaz. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, los beneficios que le correspondería a un colaborador no los recibiría. Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias, doctor Cristian Salas. Usted siempre ayudándonos a entender mejor todas estas noticias que tienen que ver pues con la corrupción y con los juicios y que tienen que ser siempre enmarcados dentro de un debido proceso. Le agradezco por este tiempo que nos ha dado y me quedo con lo que acaba de decir el doctor Salas. Una colaboración no necesariamente tiene que ser primero corroborada y tiene que ser eficaz. Vamos a ver qué pasa con estas declaraciones que hoy día ha dado José Miguel Castro justamente para aclarar más el caso de Villarán y aún más el caso de PPK. Lo cierto es que Villarán está hundida, eso sí les tengo que decir, porque las miradas que en la audiencia que le daba Susana Villarán a José Miguel Castro y José Miguel Castro ni siquiera la miraba, hoy la termina hundiendo porque él era el gerente y él está hablando de la operación, de un presoborno justamente para usar dinero, millones en la campaña del no. Entonces, nos vamos a la pausa. Muchas gracias, doctor Salas. Vamos a tratar también de investigar, de entrevistar en estos días al doctor Nakazaki, pero regreso con Roque Benavides. Con Roque Benavides vamos a hablar de oxígeno, de reactivación. Hay mucho más en el programa. Ya venimos.